Antes de que hubiera reinos, fronteras o incluso la idea de Europa, estaba la península de los Balcanes, tallado no solo por ríos y piedra, sino por el tiempo mismo. Durante la Edad del Hielo, cuando los glaciares se tragaron a la mayor parte del continente en silencio, algunos humanos antiguos encontraron refugio aquí, en cuevas, valles y las profundas crestas boscosas de lo que ahora llamamos los Balcanes. Esto no fue solo la supervivencia. Fue preservación. Estos primeros humanos no dejaron monumentos. Dejaron algo mucho más poderoso, ADN. Específicamente, los linajes mitocondriales, que pasan de madre a hija, que todavía pulsan a través de la sangre de las personas que viven aquí hoy. Eso es decenas de miles de años de memoria genética, ininterrumpida. En un mundo donde las migraciones y las conquistas aniquilaron a tantas poblaciones antiguas, ¿cómo soportaron estos linajes aquí? La respuesta se encuentra en la tierra misma. Los Balcanes eran un refugio glacial, un santuario. Sus montañas no eran solo obstáculos. Eran bóvedas. Mantuvieron vivos a las antiguas líneas de sangre mientras el resto de Europa se transformaba más allá del reconocimiento. Luego, llegó una nueva ola, no con espadas, sino con semillas. Alrededor de 6500 a.C., los agricultores neolíticos de Anatolia cruzaron al sureste de Europa, llevando consigo trigo, ganado, cerámica y genes. En la mayoría de Europa, estos primeros agricultores reemplazaron a los recolectores locales. Pero aquí, algo extraño sucedió. En lugar de conquista, había conexión. Los recién llegados se mezclaron con los lugareños, formando una población genéticamente diversa y culturalmente única, una fusión de recolectores mesolíticos y cultivadores anatolianos. Sus hijos llevaban marcadores de ambos mundos. Los haplogrupos de cromosoma Y como G2A y J2 de Anatolia, y rastros de genes paleolíticos mayores que se habían quedado en las montañas durante milenios. No era una sobrescritura genética, fue una conversación genética. Uno de los más antiguos de Europa. Esta población combinada sentó los cimientos para todo porvenir. No fueron un callejón sin salida. Fueron un comienzo. Las raíces genéticas de los ilirios, los tracios, incluso los futuros pueblos de los Balcanes de habla eslavo pueden remitirse, en parte, a esta fusión. Y notablemente, su ADN todavía aparece hoy, a pesar de cada invasión, cada imperio, cada cambio de nombre. Entonces, aquí está la pregunta, ¿cómo sobrevive una línea de sangre el colapso del tiempo en sí? ¿Es terreno? ¿Oportunidad? ¿O algo más profundo en la memoria humana, algo que insiste en la continuidad? Tal vez tu propio ADN contiene parte de esa respuesta. Y si se pregunta qué sucede cuando los guerreros de la Edad de Bronce, los colonos romanos y las tribus eslavas agregan sus historias a este antiguo hilo, solo espera. Esta fue solo la primera capa. Si pudiéramos despegar las capas del suelo de los Balcanes, no solo la tierra, sino el tiempo en sí, ¿qué historias encontraríamos debajo? No mitos. No nombres empire escritos en libros de texto. Pero huesos. Montados de entierro. Los susurros de los pueblos enteros cuyos nombres casi se han desvanecido de los mapas, pero cuyo ADN vive en millones hoy. Antes de que Grecia se levantara. Antes de que Roma gobernara. Antes de que las palabras eslavas resonaran a través de estos valles, los Balcanes albergaban civilizaciones cuyas identidades fueron forjadas en piedra, cobre y sangre. Los ilirios en Occidente. Los tracios en el este. Feroz, fragmentado, misterioso. Raramente hablamos de ellos en la escuela. A menudo son notas al pie de la historia antigua. Pero la genética nos dice algo extraordinario, estos llamados pueblos perdidos nunca desaparecieron. Viven dentro de los cuerpos modernos. Particularmente en albaneses, griegos, búlgaros y partes de los Balcanes occidentales. ¿Cómo es eso posible? La respuesta se encuentra en la línea masculina, el cromosoma Y.
En lugares donde los registros escritos están en silencio, este hilo microscópico habla. Cuando los investigadores probaron restos antiguos de tumbas tracianas en Bulgaria, surgió un patrón. Una y otra vez, encontraron el haplogrupo EV13, una firma genética que aún pulsa fuertemente en los Balcanes de hoy, especialmente entre los albaneses y los griegos continentales. De hecho, algunas de las frecuencias más altas de EV13 en cualquier parte del mundo se encuentran en Kosovo y el norte de Albania. Eso no es una coincidencia. Eso es supervivencia. Mientras tanto, en las tierras una vez gobernadas por las tribus Illyria Albania, Montenegro, Costa Croacia aparece otra firma, J2B L283. Se ha encontrado en los restos de la Edad de Bronce antigua de la cultura cetina y todavía aparece constantemente en albaneses modernos y poblaciones de los Balcanes occidentales. Algunos investigadores incluso proponen que los albaneses modernos son los descendientes más directos de las tribus ilirias, no solo culturalmente, sino biológicamente. Te hace preguntarte, ¿no? Si eres de esta región, o tus antepasados fueron, ¿qué sangre todavía se mueve a través de tus venas? ¿Es posible que lleve la memoria de la historia de la gente apenas recuerda? Y, sin embargo, estos no eran imperios en el sentido clásico. No había capitales de mármol, ni bibliotecas llenas de desplazamiento. Estas eran sociedades tribales, fracturadas, ferozmente independientes, a menudo en guerra entre sí. Pero su legado genético resultó más fuerte que su unidad política. Ellos pesaron no solo en herramientas y mitos orales, sino a ADN en que resistiría el reemplazo a través de la conquista tras la conquista. Es extraño pensar, ¿no? Que los antiguos jefes tribales que vivían hace 3.000 años pueden tener descendientes biológicos más directos hoy que los senadores romanos. Pero esto es lo que es aún más notable, la mezcla no se detuvo cuando llegó Roma. En lugar de borrar estos linajes preliminares, el imperio simplemente se agregó al mosaico. Los ilirios y tracios no desaparecieron. Se adaptaron, se casaron, se mudaron a nuevos valles. Y sus descendientes seguían viviendo, generación tras generación, mucho después de que sus nombres dejaron de aparecer en los mapas. Entonces, la próxima vez que alguien te cuenta sobre historia antigua, pregúntese, ¿qué tan antiguo es, realmente, si todavía está vivo en tu sangre? Esta no es mitología. Es ciencia. Es genética. Es legado en el sentido más literal de la palabra. Y si su familia viene de Albania, Grecia, Bulgaria Occidental o las costas de Montenegro y Croacia, hay una buena posibilidad de que parte de esta historia ya esté dentro de usted. Pero estamos comenzando. Porque pronto llegaría un imperio, no con orígenes en los Balcanes, sino desde el otro lado del mar. Uno que construiría caminos, reescribiría a los dioses y enterraría a sus muertos junto a los hombres de la tribu Balcanes. La huella romana es la siguiente. Y deja mucho más que ruinas. Imagina esto, estás caminando a través de una ciudad romana en ruinas en los Balcanes, columnas de mármol derrocadas, caminos antiguos enterrados bajo el asfalto moderno. Pero, ¿qué pasa si te contaba, la verdadera historia de Roma en esta región no está en las piedras? Está en los huesos. Durante siglos, nos han enseñado una historia familiar. Roma vino, conquistó y rehizo a los Balcanes a su imagen. Pero el ADN le dice una verdad extraña. El Imperio Romano no reemplazó a la gente aquí. Se unió a ellos. Y los rastros que dejó no siempre son donde esperarías. La presencia romana en los Balcanes comienza en el primer siglo A. Legiones marcharon. Se construyeron ciudades. Spreads latín. Pero cuando los científicos examinaron el antiguo ADN de individuos enterrados en cementerios de la era romana en los Balcanes, surgió un patrón sorprendente: estos no eran italianos. Eran anatolianos. Desde Macedonia hasta Serbia, las tumbas romanas revelan esqueletos con raíces genéticas en lo que ahora es Turquía, no Roma, no Italia. Soldados,
comerciantes, esclavos liberados, administradores, muchos vinieron de las provincias orientales del imperio, llevando genes que se tejían en la tela de los Balcanes. Y no solo pasaron. Se quedaron. Casado. Tuvo hijos. Su ascendencia, mediterránea, levantina, anatoliana, fusionada con el grupo de genes local. Una tumba en Viminación cuenta una historia tranquila, un hombre balcánico local, enterrado junto a una mujer en lo profundo de Anatolia. No es una historia escrita en mármol, sino una grabada en ADN. En el siglo III del siglo II, aproximadamente una cuarta parte de la composición genética en las poblaciones de los Balcanes se pueden rastrear hasta estos migrantes mediterráneos orientales. Eso no es la colonización, esa es la integración. Y es un legado aún visible en los genomas de hoy. Entonces, ¿dónde están los italianos? Ese es el giro. A pesar de la enorme huella cultural de Roma, acueductos, anfiteatros, leyes, las huellas genéticas de la península italiana son sorprendentemente raras en esta región. La idea de la romanización aquí se trataba más de símbolos que a los colonos. Inscripciones en latín, códigos de vestimenta romana, arquitectura imperial, todas adoptadas por locales, sin reemplazo de población a gran escala. Desafía todo lo que pensamos que sabíamos sobre la expansión imperial. En los Balcanes, Roma no limpiaba la pizarra. Se agregó tinta nueva, sin borrar lo viejo. Y si se pregunta hasta dónde se extendió el alcance de Roma, considere esto, los investigadores incluso encontraron casos aislados de ascendencia del norte de África en tumbas de los Balcanes romanos. Sí, de África. Esto no era solo un imperio de territorio, era un imperio de movimiento. Una frontera donde colisionaron culturas, idiomas y genes. Piense en eso por un segundo, un linaje tracio tribal de 1200 a.C. Intermorrado con una mujer de la era romana descendió de los comerciantes de Anatolia, y sus descendientes más tarde se entremezclan con tribus eslavas. Eso no es un crisol. Esa es un palimpsest genético, capa tras capa de ascendencia, ninguno borrado por completo. Entonces, la próxima vez que alguien diga que Roma construyó civilización en los Balcanes, pregúnteles, ¿qué Roma, el de los mapas, o el de nuestra sangre? ¿Y tu sangre? Si alguna vez has rastreado tu ADN hasta el sureste de Europa, ¿sabes si alguna parte de ti proviene de un comerciante nacido en la antigua Capadocia, o un soldado fronterizo estacionado en el borde del imperio? Porque las ruinas pueden estar calladas ahora, pero los genes aún están hablando. ¿Y qué sucede cuando ese imperio cae? Cuando las legiones se van y comienza un nuevo tipo de migración, no de soldados, sino de tribus del norte y este. Ese capítulo lo cambió todo. Y las migraciones eslavas vendrán a continuación. ¿Qué sucede cuando se mueve un pueblo entero, no como guerreros, sino como familias, no conquistar, pero para quedarse? Alrededor del siglo VI, algo masivo y permanente barrió los Balcanes. Una marea humana desde el noreste. Y no solo dejó huellas, reescribió el lenguaje genético de toda una región. Eran eslavos. Pero no vinieron como un grupo único y unificado. Llegaron como tribus dispersas, migrando lenta pero implacablemente desde las estepas y los bosques de Europa del Este. Y a diferencia de muchas migraciones antes que ellos, no fueron absorbidos. Esta vez, lo absorbieron. Puede asumir que fue violento. Pero la evidencia genética cuenta una historia más sutil, una historia de asentamiento, no matanza. Su ADN no borró lo que vino antes. Se mezcló con él, formando algo completamente nuevo, pero basado en capas que retrocedían milenios. El ADN antiguo de las primeras tumbas de los Balcanes medievales muestra una creciente presencia de R1A y 2A, haplogrupos de cromosomas y el cromosoma comunes entre las poblaciones de habla eslava. Pero lo fascinante no es solo su llegada, es lo profundamente que se arraigaron. En regiones del norte, como Serbia, Croacia y Bulgaria, hasta el 60% de la ascendencia masculina hoy se remonta a esta afluencia eslava. Eso es enorme.
Pero aquí es donde se pone interesante. El impacto no fue igual. Cuanto más al sur vas, más débil se vuelve la huella eslava. En Grecia continental, cae a aproximadamente 30 a 40%. En las islas del sur del Egeo, a veces tan bajo como 4 a 20%. ¿Por qué? Geografía. Las mismas montañas y costas que protegían a los antiguos recolectores ahora ralentizaron el ritmo del cambio. Era como si la historia se desarrollara a diferentes velocidades, las carreras del norte hacia adelante, hacia el sur se aferran al pasado. Así que ahora pregúntese, si eres de los Balcanes, o desciende de la región, ¿cuánto de tu sangre proviene de esta transformación medieval masiva? ¿Podría su apellido, los ojos de su abuelo, su acento, rastrear a un pueblo que no existía antes de los años 600? Y, sin embargo, lo que es aún más poderoso que estos números es lo que no sucedió. Los eslavos no eliminaron a los ilirios. O borrar a los tracios. En cambio, se casaron con familias locales. Aprendí el terreno. Aduanas adoptadas. Incluso mantuvo algunas palabras locales y prácticas de entierro. Esto no era conquista, era continuidad, reinventada. Una remodelación, no un reemplazo. Y algo más sucedió también. A medida que las tribus eslavas se asentaron a través de la península, comenzó un cambio cultural. El lenguaje cambiado. Nombres de lugares transformados. Pero a nivel genético, el núcleo permaneció balcánico. En muchos pueblos de hoy, encontrará personas con apellidos eslava que llevan haplogrupos preeslavos. Esa es la paradoja, la gente cambió lo que se llamaban a sí mismos, pero no quienes eran. Es fácil pensar que la identidad es fija. Como cualquiera de los dos o. Pero los Balcanes nos enseñan casi siempre y. Puede ser esclavo y descendiente de Iliria. Puede llevar genes de Ucrania y recuerdos de una montaña que ha tenido el mismo nombre durante 3.000 años. Entonces, la próxima vez que alguien le diga de dónde son, pregúnteles, ¿quiere decir con pasaporte o por cromosomas? Y aquí está el giro del que pocos hablan, las migraciones eslavas no fueron las últimas. Eran solo una fase en un caleidoscopio genético. Porque pronto, la región entraría en otra transformación, esta vez bajo la sombra de la luna creciente. La era otomana cambió las fronteras, las culturas, y sí, incluso el ADN. ¿Qué sucede cuando el sol se pone en un imperio y se eleva en otro? Para los Balcanes, la historia no se detuvo con Roma o los eslavs, cambió nuevamente, esta vez bajo un nuevo símbolo, la Media Media. Los otomanos no solo volvieron a dibujar mapas, dejaron rastros en el lenguaje, la arquitectura, la fe, y sí, incluso en nuestros genes. Pero, ¿qué tan profunda fue esa impronta realmente? Desde el siglo XV al XIX, el Imperio Otomano realizó vastos tramos de los Balcanes bajo su gobierno. Las ciudades fueron transformadas. Los minaretes se levantaron donde alguna vez estuvieron los templos. Las rutas comerciales pulsaron con bienes de Anatolia, Persia y el Levante. Pero los intercambios más duraderos no eran materiales, eran biológicos. Ahora, aquí está el giro. Los estudios genéticos muestran que la ocupación otomana dejó una marca, pero mucho menos de lo que era esperar de 4 siglos de dominio. De hecho, en comparación con las migraciones eslavas anteriores, la impronta genética otomana es casi sutil. Casi. En las poblaciones modernas de los Balcanes, existe un hilo detectable de ascendencia anatolia y del cercano Oriente, particularmente en áreas urbanas de Bulgaria, Macedonia y partes de Kosovo. Las comparaciones de todo el genoma revelan segmentos de ADN compartidos entre los grupos de los Balcanes y los turcos modernos, insinuando matrimonios mixtos históricos, conversiones y movimientos de población a pequeña escala. Pero cuando te alejas, no es abrumador. Es como un leve eco en una habitación fuerte. ¿Por qué no fue el impacto más fuerte? La respuesta radica en la geografía, nuevamente.
Las mismas montañas que alguna vez habían protegido los recolectores de la era de hielo y resistieron las carreteras romanas ahora opacaron la fuerza de la integración otomana. En lugares como la zona rural de Albania, Montenegro y las tierras altas interiores, las comunidades permanecieron aisladas, autogobernadas, ferozmente independientes. Estos enclaves de montaña se convirtieron cápsulas de tiempo genéticas. De hecho, una de las anomalías genéticas más llamativas en Europa hoy se encuentra en Kosovo, una frecuencia alta en el cielo de V13, un haplogrupo de ADN y vinculado a las antiguas poblaciones de los Balcanes. ¿Por qué tan concentrado? Porque en estas zonas montañosas, los matrimonios mixtos permanecieron locales durante siglos. Es un caso clásico de deriva genética, cuando el ADN de una pequeña población se amplifica con el tiempo simplemente porque se quedaron. Piensa en eso. Mientras los imperios se alzaban y cayeron afuera, las líneas de sangre enteras dentro de estos valles permanecían intactos, como una habitación sellada en una casa en llamas. Pero en otra parte, la era otomana no pasó desapercibida. Algunos convertidos al Islam. Otros fueron reubicados por la fuerza. Los janisarios, soldados otomanos de élite, a menudo fueron reclutados como niños de familias cristianas de los Balcanes. Estos eran niños criados lejos de sus casas ancestrales, entrenados en idioma y costumbres turcos, y luego enviados de regreso para gobernar las mismas aldeas que sus familias una vez huyeron. Imagine lo que eso hace a la identidad, a la ascendencia, a la memoria. Su familia viene de una ciudad o un pueblo. ¿Tu apellido suena eslavo, griego o turco? ¿Alguna vez te has preguntado si uno de tus antepasados era un janisari, o un granjero de montaña que nunca dejó su valle? A la genética no les importa las banderas. Registra migraciones, sindicatos y aislaciones, en silencio, permanentemente. Y cuando comparas el ADN en los Balcanes de hoy, comienzas a ver un patrón. La impronta otomana está ahí, pero colocó en capas ligeramente sobre bases mucho más antiguas. Agregó especias, no estructura. Entonces, si bien la ascendencia turca aparece en los genomas de los Balcanes, especialmente en áreas que alguna vez estuvieron estrechamente vinculadas al imperio, nunca definió la región. Los Balcanes no estaban sobrescribidos. Fueron sazonados. Ahora, hemos visto refugios de la Edad de Hielo, guerreros de la Edad de Bronce, comerciantes romanos y colonos eslavos, y ahora, sombras otomanas. Pero queda una pregunta. A pesar de todas estas olas, ¿cómo es que las personas que hablan diferentes idiomas y siguen diferentes religiones pueden ser, genéticamente casi idénticas? Ese es el misterio final. Y está esperando en nuestro último capítulo. Hílase a un mapa moderno de los Balcanes y verá fronteras como puntadas a través de una cicatriz. Croacia, Serbia, Albania, Grecia, Bosnia. Diferentes alfabetos. Diferentes banderas. Diferentes guerras. Pero, ¿qué pasa si nos alejamos, no en millas, sino en milenios? ¿Qué pasaría si eliminaras la religión, el idioma y la política, y solo escuchaste el ADN? El resultado es impactante. Porque debajo de los siglos de conflicto, nacionalismo y división, las personas de los Balcanes son más parecidas que diferentes. Genéticamente, comparten algo más profundo que la historia, un origen común. En una región definida por la fractura, la verdadera historia es de continuidad. Los estudios genéticos que comparan las poblaciones eslavas del sur modernas, serbios, croatas, bosnios, montenegrinas, muestran un nivel de similitud tan alto que es prácticamente indistinguible. A pesar de las diferentes religiones. A pesar de las guerras civiles. A pesar de las fronteras dibujadas y redactadas. ¿Por qué? Porque mientras las culturas cambian en generaciones, los genes tardan miles de años en cambiar. Y el grupo de genes aquí se formó mucho antes de que alguien hablara eslavo, o se inclinara a Roma, o se convirtiera bajo los otomanos. Fue formado por montañas, ríos y migraciones que unen a las personas, incluso cuando sus banderas no estuvieron de acuerdo.
Entonces, ¿cómo tiene sentido eso en un lugar donde el pasado se siente tan tribal? Vamos a profundizar. El ADN autosómico, la parte que heredas de ambos padres, muestra que las poblaciones de los Balcanes se sientan en un puente único entre el este y el oeste. No se agrupan con los europeos occidentales. Y tampoco son completamente orientales. Se desplazan entre, reflejando una historia de encrucijada, no en los puntos finales. Es el eco genético de ser un pasaje, no un destino. Y luego está el misterio de las Aromunes, un grupo balcánico más pequeño que se distingue incluso dentro de este tapiz compartido. Genéticamente, llevan una estructura distintiva, insinuando más aislamiento, quizás incluso de divergencia antigua. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué nos dice su historia sobre los rincones olvidados de los Balcanes? Zoom de nuevo. Grecia, especialmente en sus regiones del norte, comparte más señales genéticas con Bulgaria que con sus propias islas del sur. Mientras tanto, los albaneses muestran una fuerte continuidad con las poblaciones de la Edad de Bronce, lo que sugiere raíces más profundas de lo que muchos habían asumido. La barrera de montaña no solo separó a los invasores. Preservó la memoria. Así que pregúntate, cuando pienses en los Balcanes, ¿imaginas un campo de batalla de culturas o un hogar compartido pasado por generaciones? Porque en esta región, la diversidad no significa división. Significa capas. Diferentes tribus. Valles mismos. Diferentes lenguas. Antepasados compartidos. ¿Y las historias personales? Son igual de sorprendentes. Una persona en Serbia podría descubrir un haplogrupo materno raro conectado a los primeros colonos neolíticos. Alguien en Bosnia podría llevar firmas genéticas vinculadas a los tracios antiguos. Una familia en Montenegro podría encontrar una línea paterna que queda en las mismas montañas por más de 3.000 años. En un estudio reciente, los genetistas encontraron a las personas balcánicas que compartían segmentos idénticos por descenso con familiares en Eslovaquia, Polonia, incluso Alemania, signos de emigración, guerra y comercio pasados. Nuestras identidades se extienden más de lo que pensamos. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Nos deja con una región donde la genética cuenta una historia diferente a la política. Una historia de interconexión. De supervivencia compartida. De una raíz común debajo de un dosel dividido. Tal vez hayas hecho una prueba de ADN. Tal vez tus resultados volvieron Balcanes. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa que llevas una historia tan antigua, es anterior a los nombres sobre los que ahora discutimos. Y a medida que la ciencia continúa, una verdad se vuelve más clara. En los Balcanes, lo que une a las personas no es lo que está en la superficie. Es lo que corre debajo.